Se concede el uso de la tribuna a la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Morelos a implementar las estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las que tiene derecho los trabajadores jubilados del Estado. Gracias, señor presidente. Compañeras senadores, compañeros senadores. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Ese es el problema que están viviendo hoy nuestros maestros jubilados del Estado de Morelos. Es por ello que hoy los senadores de la República del Estado de Morelos, su servidora Lisbeth Hernández Lecona, senador Fidel de Médicis Hidalgo, senador Rabindranath Salazar Solorio, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta al doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional del Estado de Morelos, a implementar estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados del Estado de Morelos, lo anterior bajo las siguientes consideraciones. La nación mexicana descansa su devenir histórico en un pueblo de lucha y de apertura para consolidarse como una nación democrática y de desarrollo constante. Sin duda, la particularidad de cada uno de los acontecimientos que han forjado su historia hace que hoy en día, frente al progreso logrado, sigan subsistiendo situaciones que laceran a nuestra sociedad. El Estado de Morelos, el cual representamos, no es la excepción. Y hoy en día enfrentamos el gran reto de atender los reclamos justos de sus habitantes. En estos últimos momentos se ha hecho eco en nuestra entidad de reiteradas manifestaciones y señalamientos a petición de nuestros maestros jubilados. Las condiciones económicas que prevalecen en nuestro Estado, en los diferentes sectores sociales, nos llevan a la reflexión para enfocar nuestra atención en los sectores más desprotegidos, puesto que aún contando con un salario remunerado, sabemos que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias morelenses, y en esta situación podemos enfocar a miles de maestros jubilados que hoy en día luchan por un reconocimiento de todos sus derechos, por las cuales trabajaron arduamente durante muchos años de su vida para el servicio del Estado. Por citar un antecedente, es preciso mencionar que en la entidad morelense existen alrededor de 8,000 maestros jubilados que hace más de un año de manera manifiesta han tocado las puertas del Poder Legislativo y Ejecutivo local. En aras de satisfacer este reclamo que tanto les lamenta, se puede decir que la problemática de los maestros jubilados inicia antes del año de 1992, que en aquel tiempo era parte de una plantilla activa, considerados trabajadores de la educación al servicio del Estado, con adscripción a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Posteriormente a esa fecha, sufrieron los efectos de la sustitución patronal, formándose una relación laboral con el Gobierno del Estado de Morelos, teniendo como lugar la adscripción a un organismo público descentralizado denominado Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM. Derivado de ello, y a lo largo de su separación como educados en el activo, se dio una disputa jurídica en la que el derecho laboral en el Estado ha tenido que hacer frente a más de 3,000 demandas laborales para determinar si les asiste la razón jurídica y con ello recibir el concepto referente a una prima de antigüedad. La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 46, señala procedente el pago de la prima de antigüedad en beneficio de los trabajadores jubilados, como es el caso de los maestros del Estado de Morelos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, a diferencia de las gratificaciones, la prima de antigüedad es un derecho mínimo irrenunciable, que no debe de quedar en ningún caso al arbitrio del patrón. Dicha tesis se encuentra
en la veracidad del hecho de la relación que existe entre los trabajadores de la educación en Morelos y el gobierno del Estado representado en el Instituto de la Educación Básica, el cual debe pagar esa prestación. Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Morelos emitió en apoyo a esta lucha legítima de los maestros jubilados por el pago de la prima de antigüedad el decreto 992, asignando 24 millones de pesos a la partida de proyectos ejecutivos y se transfirieron al Fondo de Aportaciones Solidarias, a través de la inclusión de un nuevo concepto denominado complemento extraordinario a la prima de antigüedad a maestros jubilados, el cual fue observado por el Ejecutivo y llevó a este a presentar la controversia constitucional 80/2011, que ahora ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Congreso del Estado de Morelos. Es de mencionar que conocemos los esfuerzos que ha realizado el Poder Legislativo Estatal desde el año pasado para dar cumplimiento a las prestaciones de los maestros jubilados. Sin embargo, en virtud del problema, es notable la situación en la que hoy se encuentran, de tener que estar tomando las calles del Estado, de tomar las calles del centro y no permitir que pueda circular libremente la ciudadanía, cuando son maestros que han tenido muchos años de su vida al servicio de los morelenses. Y no es posible que ya muchos de ellos a estas fechas hayan fallecido y no hayan podido habérsele cumplido en la prestación a la que ellos tienen derecho. Concluya el orador. En este sentido, por lo antes expuesto, se exhorta al gobernador constitucional del Estado de Morelos a implementar estrategias necesarias para dar cumplimiento al pago de las prestaciones a las cuales tienen derecho los maestros jubilados. Atentamente, senadores del Estado de Morelos, Lisbeth Hernández Lecona, Rabín Rerat Salazar Solorio, Fidel de Médicis Hidalgo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior punto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está